Los periodistas. Pues en el orden nacional, Manuel Antonio Díaz Cid, la semana pasada nos quedamos con el tema de si habría o no alianza del PRD y el PAN en Puebla. Ya se definieron estos asuntos. Ricardo Anaya canceló su alianza en Tlaxcala y por lo tanto el PRD cancela la suya en Puebla. El gran perdedor para los observadores es el gobernador de Puebla, un gran promotor de estas alianzas. El escenario ahora se torna totalmente diferente porque pues la prensa nacional ya lo descalifica y lo deja fuera de la sucesión presidencial. Ese es un costo importantísimo. Y se especula la maniobra de Manlio y del presidente Peña en el desmantelamiento de estas alianzas. En fin, ¿cómo ves? No, el escenario... ¿Muchos damnificados o uno solo? Bueno, yo creo que hay varios, pero hay uno al que le caen todas las piedras, ¿no? Sí. Pero yo creo que es interesante percibir que en el mundo de la teoría política, las alianzas están siendo en este momento el gran tema de la polémica. Hay una intervención en Uruguay de el hijo de uno de los guerrilleros más famosos, Raúl Sendic, y su hijo es uno de los personajes que integra un frente popular en Uruguay. Y entonces él da una rueda de prensa que se convierte en una conferencia muy interesante en donde Sendic hace una explicación que aquí hemos hecho varias veces de lo que está pasando después de la Guerra Fría y cómo medidas que hace 20 años o 25 parecían muy atinadas, hoy son vistas como las responsables de haberse generado situaciones que deterioraron las relaciones de los países y deterioraron la relación de la sociedad dentro de sí misma, ¿no? Raúl Sendic fue siempre un peleador por la causa de la izquierda comunista y él estaba convencido de que ese era el mejor camino. Sin embargo, su hijo tiene una óptica diferente. Y sin menoscabar la actividad de su padre, él dice: nosotros estamos en una situación tan problemática o más de la que estuvieron los de la generación de mi padre, porque en el momento en el que a mi padre le toca jugar en la línea de las guerrillas, las ideologías eran muy definidas, era muy claro quién representaba qué, y tú te encontrabas personas de los más diversos estamentos de la comunidad que te tendían la mano si simpatizabas con Fidel Castro o te denunciaban si eran enemigos de Fidel Castro. La gente sabía lo que estaba jugando y a qué le estaba jugando. Los diferentes grupos políticos se presionaban internamente para que sus campañas electorales estuvieran relacionadas con las cosas que iban a hacer, para que la gente supiera la diferencia entre uno y otro. Y dice Sendic, el hijo de Raúl, dice: ese problema, esa realidad ya no nos tocó a nosotros. Dice: a nosotros nos toca ese perverso juego de correrse al centro. Y dice: el centro en la política sí existe y sí ha existido y ha jugado un papel importante. Normalmente está integrado por los intelectuales de un país que
son personas que tienen diversos enfoques, pero son conocedores, estudiosos de la ciencia política y de la sociedad. Y además están tratando de decir algo, proponer algo en favor de su país, en favor de su sociedad. Dice Sendic, eso se acabó. Hoy los políticos por lo único que están preocupados es por el poder. Y esa es la razón por la que las alianzas pero comienzan a producir alianzas que enervan a la sociedad y en lugar de llamarla a las votaciones, las alejan de las votaciones. O sea, el caso práctico mexicano o poblano, que es el que hemos vivido más de cerca, es que las alianzas se hacen contra un enemigo común. Contra un enemigo común. El caso de Fox, por ejemplo, saquemos al PRI de los Pinos. Y el caso de Puebla, que no continúe el marinismo, ¿no? Así es. Para consolidar un nuevo proyecto que hoy recibe el rechazo de quienes lo apoyaron. O sea, se repite, es una especie de ciclo. El que sumó a los antimarinistas ahora es el objeto de la suma de los otros en contra del morenovallismo. Claro. Y entonces se vuelve, dice Sendic, la política, no la elección de un modelo político con todos sus ingredientes para la solución de la sociedad, sino se vuelve la respuesta de la comunidad a una propuesta hecha con marketing y que lo único que te garantiza a ti como votante, una vez que has puesto tu idea en la boleta, has elegido a quién, a partir de ese momento tú te quedas al margen de los acontecimientos. Sí. Y aquel con las mejores intenciones llega a meterse a una torre de Babel en donde aprende muy rápidamente que si no se une con los que están trabajando allí y aún en cosas con las que él no está de acuerdo, si se queda solo, aunque esté en desacuerdo no va a significar nada. En cambio siempre hay la esperanza de que si te sumas a los que están equivocados, tú puedes ayudar a que abandonen su equivocación. Y entonces dice Sendic, este es el límite real de las alianzas. El límite real de las alianzas es que los que están allí no solo quieren ganar una posición en la política, sino quieren encontrar los caminos para el bien común que vincula a la clase gobernante con aquellos que están marginados por diferentes razones y que son los que más sufren. Y él dice, y el sistema del Frente Popular, a donde él pertenece, dice, no funciona. No funciona porque ahora lo que está sobre la mesa son los proyectos personales. Entonces, ¿estás hablando del caso de Puebla? No, te estoy hablando del caso pero es que es muy de Uruguay. Parece que lo está definiendo. A mí eso me ha llamado mucho la atención. El proyecto personal. Porque te va explicando primero que este es un fenómeno que se está dando en todos lados, que está planteado y ha logrado ciertos éxitos en el orden de sacar a alguien, de elegir a alguien que parecería ir en contra de las, sobre todo de las corrupciones. Y sin embargo, no tienes manera de proteger, de preservar a quien incursiona en estos campos de todas las tentaciones que están allí. Y entonces, decía Sendic, el problema número uno que tenemos en el Frente Popular es cómo hacer de lado a los candidatos del Frente Popular que están resultando más exitosos porque son los más corruptos.
Entonces dice, el conflicto es mucho más serio ahora que el que le tocó a mi padre, que era una época de balazos. Y ahora es de pragmatismo, pero y ahora de intereses. Dice, lo que hay es un desinterés De la ideología. de la gente sobre el tema de la política, la despolitización, Sí, claro. que no te permite fincar esperanzas para el futuro. Claro. Eso llevado al terreno local, nacional, tiene repercusiones a simple vista. El PAN, el partido de oposición tradicional en el Estado y en el país, que durante los últimos 12 años, bueno, quitando los 3 que lleva Peña Nieto, ha sido el partido gobernante, no ha podido o no ha tenido o no ha querido crear un cuadro político en Puebla del tamaño que pueda competir por sí mismo en un proceso electoral democrático. Así es. El candidato gubernamental, el candidato Gali, no es panista, no es militante del PAN. No es militante del PAN. Entonces, no sé qué pasará antes del 5 de marzo, creo que es la fecha final para registrar todas estas candidaturas, pero el PAN se apostará ahora por un candidato que no milita en su partido. Como que retrocedemos a la época en la que el PAN andaba tocando las puertas de los vecinos a ver quién quería ser el candidato, aunque fuera ciudadano nada más, que no fuera militante, ¿no? Y en cambio del otro lado, la izquierda poblana se reagrupa y expulsa, saca de sus decisiones a los neoperredistas, a los de izquierda, ¿no? Sí, el caso de lo que sucedió el domingo en Chautla, ¿no? Los hacen a un lado al más puro estilo de las maniobras de los maestros, de la profesora Elba Ester contra la CENTE, ¿no? Esas asambleas de los maestros que se mudaban de un lado para otro para que no pudieran votar. A mí se me recordó totalmente eso. O sea, el escenario es de detrimento de la política terrible, en Puebla. Terrible. Digo, lo ve uno a nivel internacional, nacional, pero en el ámbito local, pero está perfectamente definido el planteamiento, y lo que no queda muy claro todavía es si este juego de las alianzas es parte de un proyecto particular del gobernador, por ejemplo, o si es parte de este fenómeno mundial que está probando por aquí, por allá, si funcionan o no funcionan los modelos que en otras épocas eran impensables, El que tuvieras el respaldo y apoyo de un partido que no fuera el tuyo, es algo que comenzó a plantearse, Manuel, si no ando mal en la memoria, en la sucesión de Rafael Cañedo, que era presidente municipal en la época de Bartlett, y donde los empresarios poblanos incursionan en el ámbito político electoral y se sientan a un lado de los socialistas, no necesariamente de los comunistas, pero digamos de los grupos que no formaron parte nunca del panismo tradicional. Y entonces surge la figura de Gabriel Hinojosa, que si bien con raíces panistas, su pensamiento final no era totalmente panista. Entonces ahí se crea una coalición interna de grupos e intereses, aunque no de registro en la planilla, ¿no? No era una alianza PAN con otros partidos políticos, pero sí eran varias corrientes ideológicas que participaron de común a acuerdo con Gabriel Hinojosa. Sí. Y luego esto... Tú te has de acordar, Jesús Manuel, me parece que es importante precisarlo, que el PAN no consideró públicamente nunca suyo a Hinojosa. No, nunca. De hecho, Gabriel se separó del PAN, prudentemente y todo, pero se separó. Se separó porque allá adentro no lo reconocían. Ese concepto que hoy tenemos del candidato ciudadano... fue el primero, tal vez, ¿no? Fue el primero. Arropado por un partido político. Así es. Yo creo que él y Ricardo Villa Escalera son... Sería el otro. Junto con el doctor Nava en San Luis Potosí. Pero de ahí a lo que hoy estamos viendo,
las corrientes políticas tradicionales de los partidos hasta ahora conocidos, aunque hay diferentes nombres porque hay diferentes facciones, las tribus o como le quieras llamar, no se encuentra una carga ideológica de participación, de propuesta, ¿no? Es más bien el ámbito en donde todos tienen un común denominador que es, pues no sé si la corrupción en algunos casos, pero el interés económico por supuesto que sí lo es. Así es. Es que se ha cambiado, dice Sendic, uno de los propósitos más importantes de la política. Y el propósito, exactamente, es servir a la comunidad. Claro. Y el otro es el enriquecimiento. O sea, Puebla sería la punta de lanza de estos movimientos o de estas tendencias internacionales en el ámbito nacional. Yo creo que sí, te digo, junto porque con no San se ha Luis dado, Potosí, bueno, con San Luis. Ajá. Este fenómeno ha estado presente. Lo que pasa es que no se ha buceado en estos temas a fondo, se ha quedado todo en la perspectiva electorera y no se va a los elementos más importantes para saber cómo y por qué está operando delante de la sociedad esta generación de políticos que tienen esta forma tan peculiar de motivación. Al mismo tiempo, Jesús Manuel, que los últimos censos están demostrando que en México hay una cantidad de varios millones de estudiantes que son ninis, ni trabajan ni estudian. Sí. Y en España ahora con los procesos políticos tan complicados, han comenzado a aparecer también informaciones en relación a cuáles son los intereses y las perspectivas que tienen los grupos, y solamente unos cuantos te pueden contestar. La mayoría están dominados por ese marketing que los viene atrayendo y que hace que finalmente grupos que parecía que iban a salir adelante con programas más atractivos, pues se borraron. En el caso español quedaron lejos de la sociedad, y en algunos otros lugares algunos de los que han participado en este tipo de movimientos han acabado en la cárcel. ¿Qué prevés para estas elecciones? El PAN ya no tendría tiempo, o por lo menos la estructura conocida, que ya no es la estructura de panistas, sino la estructura de morenovallistas. Su esposa forma parte del comité directivo estatal. El PAN no lanzaría un candidato de raíz panista. O sea, no hay manera de que Gali no sea el candidato. El PAN se sujetará como si Rafael fuera el dueño de la franquicia del PAN en Puebla y puede poner al que quiera. El PAN nacional no se va a meter. Así Esto parece. no le genera ruido para el 18 a los propios panistas. Muchísimo. No los deja un poquito sin el recurso de la práctica, de la tradición, de la militancia, de la generación de cuadros. Sí, es cierto. Puede salir otra diputada como la ligada al Chapo, ¿no? Sí. Mira, que lo hemos comentado aquí varias veces, y yo creo que nuestro auditorio tiene que reflexionar en esto muy a fondo, porque cada vez es mayor el número de políticos en todos lados que en los modelos del marketing que se está viviendo reciben financiamiento y cobro de facturas de parte de los organismos que se han vuelto los dueños de los ámbitos criminales, porque manejan todos los delitos que están incorporados a estos grupos. Yo lo ampliaría, Manuel, porque no es solamente la delincuencia organizada bajo la denominación del narcotráfico, de los cárteles o del lavado de dinero en el terreno del narco.
es que también hay grupos políticos que se dedican a lavar el dinero de los políticos que han ejercido el poder. Así es. Y hay intereses de empresarios que sus negocios los han hecho al amparo de los gobiernos, que se dedican también a lavar dinero o a financiar las campañas para obtener después la devolución de su dinero y una utilidad importante, por el que lo ven como una inversión el respaldar a un candidato, ¿no? Entonces se da de los dos lados. Este es un problema, te digo, muy, muy complejo, precisamente porque no estás hablando del caso, por ejemplo, del gobernador de Puebla, aunque el gobernador de Puebla está inmerso en este tema del que estamos hablando. Lo mismo Oaxaca, lo mismo Veracruz, lo mismo Tamaulipas, Nuevo León, bueno, pues lo que ha salido, Sinaloa. Claro, y todos los que juegan estas líneas en los partidos suponen que esto les pasó a otros, pero a ellos no les puede pasar. Y esa sutileza en la percepción es la que les lleva a intentar montar su proyecto y hacer creer a la sociedad que ese es el proyecto que todos respaldan. Por eso necesitan incondicionales en los puntos estratégicos de los partidos, para que el partido no pueda ejercer la influencia que naturalmente debiera tener al interior de los partidos. Ahora, los estás viendo en el PRD, lo estás viendo en el PAN, lo estás viendo en el PRI. Hay casos... Tal vez Morena se salve. Y tal vez, y tal vez. Porque también ahí, sobre todo en las últimas manifestaciones de identidad con Morena, te encuentras con gente que ha venido jugando al trapecismo político durante largos años. Aquí no derivó rápidamente el desacuerdo en la formulación de candidatos ciudadanos. Aquí nos ha dado por el trapecismo lo mismo que ha pasado en Perú. Perú es el país en donde están marcados los récords más elevados de cambio de partido a lo largo de un periodo de gobierno. Gente que comenzó en uno, se fue a otro, se fue a otro, se fue a otro. Sí, lo que estamos viendo. Yo hacía un recuento ahora el día domingo con lo que pasó con el PRD. Los operadores, Luis Maldonado Venegas y Jorge Benito Cruz, que ya había estado antes en Puebla en algún cargo en la función pública no tan importante, pero es gente que que regresó el grupo de Maldonado Venegas. Pues yo los conocí cuando estaban en la campaña cercana de Zedillo, un poquito con Colosio todavía, con Zedillo, y después pierde las elecciones Zedillo, entra Fox y los ves en otro partido, los ves en Convergencia, ¿no? Y después los ves en el grupo de la alianza de Rafael Moreno Valle de Compromiso por Puebla. No sabes exactamente en cuál de los colores estaban parados ellos, pero representaban a los naranjas, ¿no? Dante Delgado, todo este grupo que también fue priista, perseguido de la época de Zedillo, un poquito antes, por el gobierno de Veracruz, todo el asunto que hubo de la asociación de Fernando Gutiérrez Barrios, en fin, todas esas cosas. Y luego estas mismas personas las ves ahora en el PRD. O sea, fueron expriistas, excedillistas, exconvergencia, excompromiso por Puebla y perredistas. ¿Dónde está la carga ideológica? Porque estamos hablando de un abanico como el de el arco iris, ¿no? El emblema de la comunidad gay, ves que es de todos los colores para demostrar que tienen cabida todos, ¿no? Bueno, pues un poco esto. Sí, es cierto. Mira, el punto más cuestionable de estas opciones que se están manejando el día de hoy es el que a la sociedad le presentan una imagen que no corresponde. Y entonces eso te lleva al otro problema,
que se va a ir agravando cada vez más. La gente está en desacuerdo totalmente con lo que hacen los diputados, con lo que hacen los senadores. La gente que eligió se siente traicionada, y al mismo tiempo el grupo de los que no votaron, de los que no participaron, comienza a darse cuenta de todo lo que sucede sin que ellos puedan hacer nada, pues simplemente porque no participaron. Estamos en el periodo de prueba y error de una mutación de la democracia. Nuestra democracia está mutando con grandes dificultades. Al autoritarismo. En varias líneas. Y de estas, yo me recuerdo las memorias de von Papen que hemos citado varias veces. Claro, sí. Cómo von Papen explica qué pasó para que llegara Hitler, y dices, pues esto se pudo haber firmado en Puebla. Sí. Porque exactamente los mismos pasos siguió el nacionalsocialismo para adueñarse de estos votantes y esta sociedad. Un asunto claro es que sin el PAN tradicional de Puebla, Rafael Moreno Valle no hubiera ganado las elecciones. Sí. Y otro asunto claro es que sin Rafael Moreno Valle, el PAN tradicional de Puebla tampoco hubiera ganado las elecciones. Así es. De los dos lados hay una carga, ¿no? Así es. La suma de esto más la integración de otras ideologías o de otros grupos políticos y el antimarinismo es lo que les permite a todos tener un triunfo. Pero una vez que están en el poder, el ejercicio del poder ya no corresponde a los intereses originales. Porque yo te preguntaría, ¿dónde está Juan Carlos Mondragón? Claro. Que fue uno de los protagonistas fundamentales en la campaña, ¿no? Sí, es cierto. ¿Dónde está Fraile? ¿Dónde está Ana Tere? ¿Dónde está Micalco? ¿Dónde está Rivera? ¿Dónde está Ángel Alonso, que fue el que lo presentó en sociedad, ¿no? Cuando se dio su lugar en la lista de los candidatos a senadores. O sea, ¿dónde están esos panistas? Ya no están. Ya no están, o están o se fueron, tan alejados. O los quitaron, los sacaron. O están tan alejados. Y en el PRD pasa lo mismo, nada más que en el PRD tuvieron la capacidad de reorganizarse, de mantenerse en las tribus y de recuperar ahorita pues no sé si un prestigio, pero sí por lo menos un frente, ¿no? Para dar la batalla. Yo decía el domingo que se me antojaba este pleito que hubo entre los perredistas por ver quién controlaba el consejo, un pleito entre los burgueses y los proletarios. Sí, así es. Los perredistas de la Vista y los perredistas de los barrios de Puebla, ¿no? Así es. Esa izquierda que no conocíamos en Puebla, caray. No, y una izquierda que está delante del escenario internacional con toda una serie de vacilaciones y que parece no haber acabado de racionalizar lo que significó la desaparición de la Unión Soviética. Así es. Que ese es otro detalle. Claro. Ese es otro detalle. Acá hay quien todavía sigue pensando que la Unión Soviética es un frente común. Así es, y lo seguirá pensando por mucho tiempo. Ahora, esto que pasa en nuestra aldea, a nivel nacional tendríamos un panorama similar, Manuel. Mira, a mí me parece que todavía no es tan evidente como aquí, pero va a suceder de manera prácticamente imposible de evitar. ¿Por qué? Pues porque los partidos, y más ahora que va a aparecer una nueva entidad política. La Ciudad de México. La Ciudad de México, bueno, vamos a encontrarnos ahí que se revuelven muchas cosas, porque más allá de toda duda, quienes administran estos cotos de poder, pues tienen muchas ventajas a su favor y tienen recursos que resultan envidiables, por ejemplo, para los presidentes municipales de las áreas rurales, que aunque tengan asignados los recursos, pues es la autoridad de arriba la que les pasa el dinero, no les llega de manera automática, es decir, no es algo que ellos colecten al cobrar impuestos y entonces de ahí disponen de un presupuesto, no. Aquí hay un presupuesto que ya está asignado, pero ese te lo va a dar tu partido o te lo va a dar el gobierno en determinados momentos.
y cuando llegas al momento resulta que no alcanzó, a ti no te llegó lo suficiente o tú crees que no estás recibiendo lo adecuado y comienzan a encenderse los focos rojos, que de lo que hablan es que cuando la política considera como su principal valor al dinero y considera como su mayor orgullo el tener a personas que están aisladas del contexto político-social como sus candidatos, pues esto al final lo que deja es, cuando ganan recursos, ganan posición, ganan nombre, pero ¿y qué gana la sociedad con ellos? Y ahí es donde está el... Pues ganamos deuda, ¿no? Porque ahora estamos más endeudados que antes. Mira, por ejemplo, ese tema que tú hablas, Jesús Manuel, me parece que es un tema capital, porque entre que somos o no somos democráticos y entre que si estamos o no estamos de acuerdo con determinadas medidas, se pierde de vista el recurso de los impuestos pagados por los ciudadanos, que estamos cautivos, y que repartido ese dinero no hay manera, no se ha creado la forma para que tú le puedas reclamar a los candidatos y a los partidos el uso de los recursos económicos que se te proporcionaron. Y eso siempre será la puerta de la corrupción. Donde hay mucho dinero que fluye y no hay reglas muy claras de su responsabilidad, ahí es donde ocurren 1001 abusos y atropellos, que a quien acaban por fastidiar es a la gente más pobre, porque a ellos es a los que no les llega, ¿no? Si has visto las imágenes de los últimos días que van a retratar, van a sacar imágenes de las nevadas y demás, tú ves a la gente que vive allí y te preguntas cómo pueden sobrevivir a una situación que para ti es de sacar fotografía y hacer tu muñequito de nieve, y para ellos significa un momento terrible, porque no tienen ni los equipos ni tienen los recursos para enfrentar el clima tan extremo en condiciones aceptables. Y no hay ningún plan DN3 que se esté implementando para ir a atender a esta gente. Pues es una tristeza. Y es lo que nos está tocando vivir. Y es lo que nos está tocando vivir. Y yo insisto, esta es la mutación de la democracia en la posmodernidad. Manuel, muchas gracias. Los periodistas.